En este día quiero hablar sobre ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Nosotros somos una iglesia pentecostés y creemos en los dones del Espíritu. Creemos en el Espíritu Santo. Pero siempre ha habido confusión. Bueno, es que cuando una persona es salva, ¿tiene el Espíritu Santo, sí o no? Y mucha confusión. Y yo quiero aclararles en este día, hermanos, voy a ser simple para que usted no se confunda. Y me voy a basar en la palabra de Dios únicamente. Amén. En la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene las respuestas para tus dudas. Ser llenos del Espíritu, porque siempre ha habido confusión, aún en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, había cierta confusión y así como había confusión entonces, hay confusión todavía en los días de hoy. Y vamos a Hechos capítulo 19, verso 1. Voy a leer del 1 al 2. Hechos 19, verso 1 al 2. Antes de leer este pasaje, inclina tu cabeza, hagamos una oración. Señor, en estos momentos me pongo delante de ti para que me uses para hablar esta palabra. Señor, tú conoces, Señor, que hace mucho tiempo que yo he tenido esto en mente, que yo quisiera enseñar a la iglesia. Señor, y ahora es el día oportuno. Yo te pido, mi Dios, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Somos, Señor, estamos listos para recibir todo lo que tú nos quieres dar. En el nombre de Cristo, Señor, que yo pueda explicar esto, que no sea yo, sino que seas tú. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos 19, 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, o sea que Apolos era un gran maestro y él estaba enseñando en Corinto. Y Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, verso 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No sabían nada. No sabían ni sí ni no. No sabían ni contestar. Y así que yo quisiera, hermanos, aclarar en este día lo que dice la palabra de Dios. Porque la gente hoy en día entiende al Padre, entienden al Hijo, pero como que el Espíritu Santo como es algo misterioso. Déjame decirte que no se trata de ser algo, es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y mi meta en este día es que tú entiendas y que tú tengas una relación con los tres, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que tú tengas una relación. Y la gente rechaza el Espíritu Santo por toda la locura que se ve en las iglesias. Mejor no quieren saber nada. No, esos tan locos. Hermanos, y quizás tengan razón, hermanos, porque nosotros hemos sido un relajo, por decir así, de lo que es el Espíritu Santo. Y, hermanos, todos quieren el poder del Espíritu Santo, pero no todos quieren ese abuso que ha desanimado mucha gente para recibir el Espíritu Santo. Saben que la palabra espíritu no es un fantasma. La palabra espíritu en lo original, en lo griego, original quiere decir un viento que ayuda la nave. Un viento. Hermanos, porque dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo vino como un viento. Amén. Era como un viento que entró. No es algo raro, un fantasma. No es nada de eso. Hermanos, y el Espíritu Santo se nos ha sido dado para ayudarte en nuestro caminar con Dios. Para ayudarnos en nuestro caminar con Dios, así como ese viento ayuda a esa nave. Hermanos, el Espíritu Santo te quiere ayudar a ti.
Hermanos, quiero ser muy simple y quiero que ustedes entiendan, no tengan temor, hermanos, el Espíritu Santo solamente te quiere ayudar para ser vencedor en esta vida. Hay palabras que siempre han traído mucha confusión en la gente. Por ejemplo, la palabra Pentecostés. Cuando uno escucha la palabra Pentecostés, piensan una mujer que no se corta el pelo y que no usa maquillaje. Eso no es Pentecostés. Eso no es Pentecostés. Pentecostés simplemente era un día de fiesta que los judíos celebraban. 50 días después de la Pascua venía el Pentecostés, hermanos, y tenía que ver con la cosecha. 50 días es lo que significa Pentecostés. Hermanos, si Dios escogió derramar su Espíritu Santo en un día de fiesta, en un día Pentecostés, es cuando Dios escogió derramar su Espíritu Santo. Amén. Era un día especial. La palabra carismático, la gente no entiende esta palabra, simplemente significa dones, regalos que Dios quiere dar. Son por una persona que es, qué hombre tan carismático, es que tiene dones y habilidades. Y carismático simplemente quiere decir que son dones y talentos. Y otra palabra que trae mucha confusión, en la cual me quiero enfocar en este día, es bautismo. Bautismo. La gente no entiende lo que significa bautismo. Simplemente significa ser sumergido en algo. Ser sumergido en algo. Y ahorita les voy a explicar 3 diferentes tipos de bautismos que la Biblia habla. Ser sumergidos no quiere decir necesariamente que te zambuguen debajo del agua. Eso puede ser un bautismo, pero no es la única forma de bautismo. No es la única forma. Hay 3 bautismos que están a nuestra disposición para tu jornada como cristiano. Tu jornada como cristiano, tú necesitas la ayuda que Dios quiere darte. Así que el primer bautismo que la Biblia habla, ser bautizados en el cuerpo de Cristo. Ser bautizados en el cuerpo de Cristo. Digan conmigo, cuerpo de Cristo. Esto es la salvación. La salvación. La salvación, hermanos, uno tiene que ser bautizados o sumergido en el cuerpo de Cristo para ser salvo. Tú tienes que ser sumergido en el cuerpo de Cristo. No es una religión y no es, en este día yo decidí ir a la iglesia, o no es que yo pertenezco a la iglesia. Eso no es necesariamente lo que significa ser sumergido, bautizado en el cuerpo de Cristo. Es una relación con Cristo. Es una relación con Cristo. Y no es solamente venir a la iglesia, es pertenecer al cuerpo de Cristo, sumergirnos en el cuerpo de Cristo. Hermanos, y cuando uno fue salvo, tú fuiste sumergido en el cuerpo de Cristo, porque dice 1 Corintios capítulo 12, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados o sumergidos en un cuerpo. Amén. Hemos sido sumergidos en un cuerpo. Hermanos, y cuando uno está sumergido en ese cuerpo, viene una transformación a la vida de la persona. Hay cambios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Hermanos, así que el primer paso en esta jornada es que tú tengas una relación genuina con Cristo Jesús, que estés sumergido completamente en Él. Hermanos, tú tienes que decidir meterte de lleno con Él, meterte de lleno, no solamente a la orilla, métate de lleno con Cristo. Amén. Eso es lo que significa ser bautizados al cuerpo de Cristo. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27,
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. ¿Cuántos han sido bautizados en el cuerpo de Cristo? Han nacido de nuevo. Tú eres bautizado en el cuerpo de Cristo. ¿Saben que cuando una persona es salva, dice la palabra de Dios que tú estás sumergido en el cuerpo de Cristo y tú tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti? Quiero ser claro. Todos los que han sido salvos tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes. Pero no siempre fue así. Los primeros discípulos, hermanos, no habían sido salvos, porque Cristo no había ido a la cruz. No hay salvación sin cruz. Los discípulos todavía no habían sido salvos. Dice Juan capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Hermanos, ellos lo habían visto morir y de repente entró Cristo. Y los discípulos tenían miedo, pero cuando entró Cristo, hermanos, por la pared, hermanos, se espantaron. Por eso Cristo le dijo: paz a vosotros, paz, tengan paz, soy yo. Tú también te hubieras asustado. Y los discípulos, hermanos, tenían temor, pero Cristo entró por la pared y les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, les dijo: yo soy, mírenme las manos, yo soy. Los pies. Les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero mire lo que sucedió, el verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No lo tenían. Cristo no había muerto, no había sido muerto, no había resucitado. Y por eso les dijo ahora a los discípulos: recibir el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que tú tienes dentro de ti, ellos también lo recibieron. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Ellos no habían sido salvos. Y esto sucedió después que resucitó y antes de que él ascendiera hacia el cielo. De repente entró por la pared, les dijo: paz a vosotros. Después les dijo: recibir el Espíritu Santo. Y en esos momentos los pecados de ellos fueron perdonados. Fueron perdonados. Y Jesús ya había ido a la cruz. El momento que tú recibes a Cristo y tú estás sumergido en una relación con Él, tú tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Amén. Es el que te guía, el que te da testimonio que tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo. Y Lucas, esa historia la encontramos en Juan, pero Lucas también da su versión y él escribe la siguiente manera del mismo acontecimiento. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. La misma historia, paz a vosotros. Pero Lucas le añade otro verso más, algo más que Jesús dijo. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que estéis investidos de poder desde lo alto. O sea que no es lo mismo
ya habían recibido el Espíritu Santo, pero Cristo les dijo, vayan y esperen en Jerusalén y van a ser revestidos con el poder que mi Padre les estará enviando. Otro acontecimiento, no es lo mismo. Hermanos, aunque ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Amén. No hicieron aménes. Pero es otro acontecimiento que vino después. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, pero les dijo Jesús, vayan a Jerusalén y esperen la promesa de mi Padre. Esperen. Hermanos, y Lucas, que escribió esto, fue el mismo que escribió el libro de Hechos. Y dice lo mismo en el libro de los Hechos, esta misma historia. Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta es la misma historia. Verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La misma historia. Viene algo dentro de no muchos días. Van a ser revestidos con poder de lo alto. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Quiero que ustedes, hermanos, sepan que ya habían recibido el Espíritu Santo cuando fueron salvos, cuando Cristo entró por el cuarto. Pero ahora les está hablando de otro bautismo. Les está hablando de otro bautismo. Dentro de muchos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Todavía no lo tienen. Todavía no lo tienen, pero dentro de muchos días lo van a recibir. Así que el siguiente bautismo que la Biblia habla es el bautismo en agua. Amén. ¿Cuántos han sido bautizados en agua? Es un paso muy importante en la jornada del nuevo creyente. Se tiene que bautizar en agua. Hermanos, es una experiencia separada totalmente de cuando uno recibe a Cristo. Viene el bautismo en agua. Hermanos, cuando uno se bautiza en agua, no quiere decir que tú eres ahora más salvo que lo que eras ayer. No, porque una vez que tú eres salvo, hermanos, tú ya tienes la salvación y tú tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. El bautismo en agua no es para que tú te hagas más salvo, no, hermanos. Lo haces porque ya eres salvo. Ya eres salvo. Se llama obediencia. Amén. Obediencia. No podemos ganarnos la salvación por algo que hacemos nosotros. La salvación es gratis, por gracia sois salvos. No es por nuestros hechos, por lo que hagamos, hermanos. Es gratuitamente la salvación por gracia. Pero porque uno es salvo, va a querer cumplir este mandato que Cristo nos dejó. Y así que, porque mucha gente, hermano, se confunde, es parte de la salvación. Y si tú te bautizas, no eres salvo. Hermano, yo no soy el juez. Pero el ladrón en la cruz nunca se bautizó y él fue al cielo. Pero si tú tienes oportunidad, hermanos, debes de bautizarte. Demuestra tu obediencia a Dios. Y mucha gente lo hace tan complicado. Hermanos, y si no, el predicador que te bautiza, si no dice las palabras correctas, no eres salvo. Imagínate cuando lleguemos al cielo, el Señor nos diga, bueno, te felicito porque te bautizaste, pero era para nada porque el predicador que te bautizó no usó las palabras correctas. Yeah, right. No dijo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijo en el nombre de Jesús o viceversa. Hermano, no importa. La importancia que tú te bautices y que tú cumplas con la obediencia que Cristo nos dejó. Amén. Que tú cumplas el bautismo en agua.
Hermanos, si el bautismo en agua es tan importante que la Biblia lo menciona 27 veces en el Nuevo Testamento. La importancia del bautismo. Si tú no te has bautizado, hermanos, algo sucede con tu vida. No quieres agradar a Dios, pero la Biblia dice, hermanos, que es importante. Y aún más dice la palabra de Dios que los primeros creyentes inmediatamente se bautizaban en agua. Inmediatamente. Así que es el paso número 2 en tu jornada como creyente. Primeramente, ser bautizados al cuerpo de Cristo en tu salvación. Y en segundo lugar, cumplir con el mandamiento de ser bautizado en agua. Ser bautizado en agua. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Está hablando del bautismo en agua. Amén, está claro, ¿verdad? Fueron bautizados. ¿Y por qué es tan importante el bautismo en agua? Porque aceptando a Cristo como tu Salvador es algo privado entre tú y Dios. Uno puede ser salvo ahí en su asiento. Invitar a Cristo que venga a su corazón, abrir su corazón, pide a Dios perdón y Dios los salva ahí sin que nadie se dé cuenta. Es algo muy privado entre tú y Dios. Pero uno tiene que hacer esa confesión pública, hermanos, pronto. Que la gente sepa que tú realmente eres un hijo de Dios. Uno tiene que hacer esto públicamente. El bautismo es una oportunidad para que tú declares públicamente lo que Cristo ha hecho en ti. Hermanos, en una boda, la pareja lo están declarando públicamente con los votos y con el anillo. Amén. Lo están declarando públicamente. Ella es mi esposa ahora. Y uno cuando se bautiza en agua, lo está declarando públicamente. Jesucristo mi Salvador. Jesucristo, yo pertenezco al cuerpo de Cristo ahora. No, me da tanta pena, me da tanta pena. Y no quiero. Dice Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo quiero confesar a Jesús delante de todos los hombres. Jesucristo mi Salvador, no lo niego y no me avergüenza decir Jesucristo mi Salvador. Así que eso es lo que es el bautizo, hermano. Lo están declarando públicamente que usted es hijo de Dios. Ahora vamos al tercer bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo. Los discípulos habían recibido el Espíritu Santo y cuando fueron salvos, pero Dios ahora les está diciendo, ahora te quiero sumergir en el Espíritu Santo. Por ejemplo, si yo tomo un vaso y lo lleno de agua, es lo que sucede en la salvación. Dios te da el Espíritu Santo dentro de ti. Pero si yo tomo ese mismo vaso y lo sumerjo debajo de un río, es diferente. Está completamente sumergido ese vaso. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con cada persona en este día? Sumergirte en ese río que Dios quiere que tú fluyas. En ese río. Hermanos, no es algo de otro mundo. No es algo que uno tiene que ganarse y tiene que esperar, hermanos, y tiene que buscar y buscar. Es más, yo no encuentro ninguna porción en la Biblia donde las personas tuvieron que buscar el Espíritu Santo, buscarlo y esperar. No, todos los casos, lo único que tenían que hacer es recibirlo.
recibirlo. Y es más, en todos los casos que yo leo, todos los que estaban allí en la reunión lo recibían. No dice unos sí, otros no, todos lo recibían. En los 120, en la casa de Cornelio, en Samaria, hermanos, todos lo recibieron, todos. Así que, hermanos, ese bautismo en el Espíritu Santo es para ti en este día. Es para ti en este día. No tienes que esperar, no tienes que recibir es como un trofeo, no es trofeo, no es un galardón, es un regalo que Dios quiere darte, solamente de recibirlo. Y Hechos capítulo 8, verso 5. No lo tengo en la pantalla, pero voy a leer el 8 y el 5. El capítulo 8, verso 5 y después el verso 12. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, o sea que creyeron a Felipe, ahí está la salvación. Creyeron la palabra de Dios, fueron salvos. Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y se entiende que se bautizaban en agua. Primeramente, creyeron, fueron sumergidos en el bautismo de Cristo, al cuerpo de Cristo. Después se bautizaron en el agua, el segundo bautismo. Creyeron y fueron bautizados. Ahora el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, habían sido salvos, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Recibiesen el Espíritu Santo. Habían creído, se habían bautizado en agua. Ahora Pedro y Juan van para que ellos también reciban el bautismo del Espíritu Santo. Verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. No dicen que unos sí y otros no, todos lo recibieron. Cuando les impusieron las manos, todos lo recibieron. Hermanos, porque no había venido sobre ninguno de ellos. Pedro y Juan les ponían las manos. ¿Y por qué tres experiencias diferentes del bautismo? La primera experiencia del bautismo al cuerpo de Cristo es solamente la gracia de Dios. Es un regalo de Dios, la salvación. Y es gratis, nada hicimos nosotros. Todo fue Dios. Todo fue Dios. Pero los siguientes dos bautismos requiere algo de nuestra parte. Cuando uno es bautizado en agua, uno tiene que venir, uno tiene que bautizarse. Es un esfuerzo que uno tiene que hacer personalmente. Y el tercer bautismo, el Espíritu Santo, fíjese, el tercer bautismo, el Espíritu Santo, no tiene nada que ver con el cielo. No tiene nada que ver con galardones en el cielo y es para que en la vida eterna, no. El tercer bautismo, que es el en el Espíritu Santo, es para que tú tengas poder aquí en la tierra. Aquí es donde te va a beneficiar, que tú tengas poder aquí en la tierra. Hermanos, sí, yo todavía no tengo todo lo que Dios me quiere dar. Yo quiero que Dios me dé todo lo que Él tiene para mí. Yo necesito todos los dones que el Espíritu Santo me quiere dar. Hermanos, sí, cuando yo fui salvo, hermanos, sí, por 20 años yo no había recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo.
Pero un día el Señor me bautizó. Yo no entendía cómo se recibía, no entendía, pero de repente el Señor me dio un lenguaje angelical que yo podía comunicarme con Él. El Señor me lo dio. ¿Y saben lo que hizo ese lenguaje? Me dio poder, me dio valor para testificar. Ahora no le tengo miedo a testificarle a ninguna persona. Hermanos, ese poder me lo dio Dios. Me lo dio Dios. Y si tú tienes pena de hablar de Cristo a tus amigos, hermano, tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Tú necesitas ese poder, esa valentía que Dios te quiere dar para ser usado aquí en la tierra. Ese poder es para nosotros y está a nuestra disposición. Ese poder. Y, hermano, yo estaba desesperado y Dios me lo dio. Dios me lo dio. Hermano, me dio esa pasión por la gente perdida. Es lo que me ha dado Dios, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Me ha dado pasión para alcanzar los perdidos. Esa pasión me lo dio el Espíritu Santo. Hermanos, y yo sigo creyendo que los dones del Espíritu pueden fluir a través de nosotros. Pueden fluir. Yo me acuerdo, hermanos, teníamos una hermana que se vino a quedar con nosotros en la casa. Este es antes de que yo pensara ser pastor. Y estaba siendo hospedada porque mi esposa la estaba coordinando algunos viajes. Ella era la presidenta de las damas y ella estaba visitando varias iglesias y la teníamos hospedada nosotros en nuestra casa. Una mañana yo escuché que ella estaba orando en un lenguaje angelical. Hermanos, si estaba allí, mi esposa le hizo desayuno y se tardó para que ella viniera. De repente ella salió del cuarto y dijo, quiero que ustedes pasen ahorita. Dios me acaba de dar un mensaje para ustedes. Y pasamos yo y mi esposa y dijo, Dios me dice que ustedes van a ser pastores. Van a ser pastores de una iglesia. Yo no me imaginaba, hermanos, que yo iba a ser pastor. Yo estaba muy a gusto en la iglesia donde estábamos. Ustedes han sido llamados, escogidos por Dios para ser pastores. Hermanos, y esa fue una profecía que nos dio y fue de Dios porque se cumplió. Es lo que hacen los dones del Espíritu, hermanos. Te permite ministrar a otras personas. No es para darte maldición, no es para nada de eso, es para ayudarte a ti. A veces necesitamos discernimiento, a veces necesitamos sabiduría para tomar decisiones. El Espíritu Santo lo puede dar, lo puede dar. Tú no estás solo aquí, tienes el Espíritu Santo que te ayuda. Hermano, no trates de llevar la carga tú solo, no es para que tú la lleves tú solo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Amén. Hermanos, y Dios, hermanos, permitió que yo fuera usado por Él. Yo siempre he dicho, yo no tengo tanto talento así, ni habilidades, y yo era muy penoso, muy tímido. Yo no me gustaba hablar en público, no me gustaba. Hermanos, así que yo necesitaba ese poder, y el Espíritu Santo vino y me dio ese poder. Amén. Y Dios te lo puede dar a ti también. Hermanos, ese poder, porque uno no puede en esta vida, hermanos, uno necesita. Y la Biblia en el libro de los Hechos comprueba esto. Pedro tenía tanta temor, una jovencita lo hizo temblar. Lo hizo temblar y él negó a Dios, hermanos, porque le tenía miedo. Le tenía miedo a la gente y le tenía miedo a la niña que le testificó. Tú eres uno de ellos, yo ni siquiera lo conozco. Pero este mismo Pedro, cuando recibió el poder del Espíritu Santo, hermano, le predicó a 3,000 personas y se convirtieron. Hermano, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así que tú estás aquí para hacer una diferencia, hermano, y no puedes hacerlo tú solo. El poder te da valor, porque mucha gente busca el valor, hermano, cuando se emborracha. Qué valientes se ponen, ¿verdad? Muy valientes, quieren pelear con todo el mundo, muy valientes. Hermanos, y ese es
un valor falso. Dice Efesios capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, puros problemas. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Ese poder es verdadero. Ese valor es verdadero. ¿Cómo se recibe? Primeramente, quita todo obstáculo de tu vida. Ese pecado, ese orgullo, esas tradiciones, esas críticas que tú criticas a todo mundo, esos pentecostés, quita esos obstáculos y venga el Señor tal como tú eres. Señor, si es para mí, yo lo recibo. Yo lo recibo. Quita todo obstáculo. Número 2, pida el bautismo con el Espíritu Santo. Pídeselo a Dios. Ay, pero si yo empiezo a hablar y el Señor me da un lenguaje en otras lenguas, y si son del diablo esas lenguas, si son del diablo, el Señor nos va a dar algo de mentiras. Lo que Él va a dar es real. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Lo que tú vas a recibir será algo real. Y número 3, recibe el bautismo con el Espíritu Santo por la fe. Por la fe. En Ezequiel capítulo 47, verso 3. Esto es lo que es el Espíritu Santo. Esto describe lo que es el bautismo Espíritu Santo. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Cuando uno recibe a Cristo, haga de cuenta que tú recibes el Espíritu Santo, pero solamente está hasta tus tobillos. Ya estás experimentando lo que es Dios y te gusta, pero nomás te quieres mojar los piecitos. No te quieres meter de lleno, te quieres mojar los piecitos. Verso 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ay, se está poniendo un poquito más peligroso. Hasta las rodillas. Cuando uno viene, hermanos, no solamente se siente contento, pero ahora comienza a adorar a Dios, levantar sus manos, ya empieza a participar con la adoración, ya el agua está llegando hasta las rodillas. ¿Te gusta lo que estás sintiendo? Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Hermanos, ya estoy perdiendo control un poquito. Estoy perdiendo control. Yo quiero ser presentable. Yo tengo que guardar mi reputación, hermanos, pero estoy sintiendo algo hasta los lomos. Midió, verso 5, midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Cuántos quieren ese poder, hermanos? ¿Cuántos quieren pasar por ese río, ser sumergidos en ese río? Y uno tiene que estar dispuesto, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Échate al brinco, échate al brinco. Yo le tengo miedo al agua porque no sé nadar, pero espiritualmente, hermanos, uno tiene que echarse al brinco, tirarse al agua, tirarse al agua.